esta iglesia? ¿Bendecidos? Gloria sea a nuestro Dios. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a recibir la palabra. De antemano, feliz día, hombres. Dios me los bendiga. ¿Qué harían las mujeres sin nosotros, verdad? Qué bendición, amén. Por aquí me están que me mandan mensajes por los grupos de la iglesia y bueno, me acabé de acordar y dije, no, porque de pronto se nos va a ver si de pronto ahorita la pastora hace una oración por esos hombres, que Dios levante sacerdotes, que Dios levante... cuando yo empecé ahorita en febrero, en enero empecé a trabajar aquí otra vez con la iglesia, con reuniones que tuve con los pastores de Zipaquirá y los pastores del Paraíso, y bueno, parte de las peticiones que el pastor Jorge me decía, ayúdame a orar porque yo necesito que se me levanten hombres para que en un momento también me ayuden a predicar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y bueno, estamos orando por ello. Yo confío en Dios que al terminar diciembre ya haya al menos uno o dos que de pronto digan, pastor, voy a enseñar la palabra. Es facilísimo. Mire, solamente usted se mete en la presencia de Dios, saca tiempo de oración, saca tiempo de santificación, empieza a estudiar la palabra, dice, Señor, regálame una palabra, yo la quiero compartir a la iglesia. Y ya, eso es todo. Pues cuando a mí me dijeron eso, yo les dije, ¿qué hago? Dijo, no, apréndase 15 versículos de la Biblia y fuera de eso, métase en ayuno. Y ya, claro, me correspondía 15 días, entonces yo me metí 15 días en ayuno y así trabajaba. Yo llegaba a levantar el ayuno a las 8 de la noche y trabajaba en Fontibón, echando pintura. Y por allá bien alto, en edificios de 10, 7, 8 pisos, entonces para mí era complicadito, me tocaba amarrarme bien porque a veces me alcanzaba dar por allá la pálida cuando estaba, pero cuando pasé a predicar fue una bendición grandísima porque Dios impactó tanto, más o menos ese día se convirtió en el primer mensaje que hice, se convirtieron como unos 150, 200 jóvenes. Yo estaba muy joven entonces, tenías todas mis energías, 20 años tenía, ya llevo 30 años predicando la palabra del Señor, entonces, bueno, gracias de verdad por esta oportunidad que nos da de predicar la palabra y bueno, que el Señor sea bendiciendo sus vidas de una manera especial y que esta palabra, yo me gusta estudiar mucho la Biblia, demasiado, o sea, yo me centro mucho. Yo creo que la Biblia me la he leído por ahí en estos 30 años, me la he leído por ahí 20 veces, 20, 25 veces de pasta a pasta. Porque, y cada vez que, y hay textos que como decía mi hermano, ya ni entiendo de esos nombres, a mí yo ya estoy aprendiendo un nombre francés, en inglés, en italiano, esos nombres casi no, ¿es alemán? Como decía mi hermano, qué importante que nosotros tengamos, mire, hay textos que yo los tengo en el momento que yo me convertí a Jesús, por ejemplo, ¿con qué limpia el joven su camino? Cuando yo estaba, claro, empezando el camino del Señor, en esa batalla tan fuerte, porque yo estaba a los 20 años batallando con todo, batallando con mi vida pasada, las armas, que era la pandilla donde yo participaba, una cosa. Entonces, cuando estaba leyendo los salmos, ese texto me marcó. ¿Con qué limpia el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, Salmo 119, verso 9. Y a mí eso me marcó. Y me podría en esa mañana decir, me ha marcado cientos de textos, y ahí están. Y los he predicado cientos de veces y cada vez que los enseño sale algo nuevo, una revelación nueva, una iluminación nueva, una palabra, o ese texto, por ejemplo, ahorita el domingo, por ejemplo, el sábado pasado estaba predicando en Zipaquirá y de un tema, y el domingo lo prediqué ayer totalmente diferente, y yo dije, santo Dios de la gloria, lo que enseñé allá, diferente, el mismo tema, los mismos textos a lo que enseñé. Allá hubo administración, la gente lloraba, bueno, aquí fue liberación hace 8 días en el Paraíso, y así con el mismo tema, yo decía, santo Dios, qué poder tiene la palabra de Dios. Así que mis amados, en ese orden de ideas, quiero compartir esta palabra, ojalá nos alcance el día. No, ahorita tengo culto abajo en el Paraíso. Tema de hoy, la importancia de tener la mente de Cristo. Y pregunta, ¿tenemos la mente de Cristo? Tema, la importancia de tener la mente de Cristo. Y entre la pregunta que quiero hacer en esta mañana a la iglesia es, ¿tenemos la mente de Cristo? Mira, mis amados, en el momento que nosotros aceptamos a Jesús, hay el Señor Jesús
es una de las personas que nos da tanta identidad, o por ejemplo que dice ya no hay condenación para los que están en Cristo, de modo que si alguien está en Cristo nueva criatura es, y nos habla de muchas cosas, esa importancia de estar en Cristo Jesús, pero sin conocer o desconocer cosas de ese pasado que todavía, por ejemplo, si hablamos de la mente, encontramos muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia, yo leyendo toda la Biblia, encuentro, por ejemplo, que la mente está extorsionada, que la mente está cauterizada, que renovar nuestra mente, que la mente está embotada, que hay vendas mágicas donde nos cierra la mente. Eso está en Ezequiel. Todo lo que les estoy diciendo está en la Biblia, y hay muchas maneras que nuestra mente no capta. Si, por ejemplo, le coloquemos una pequeña dinámica, por ejemplo, si yo le preguntara a alguna de las personas veteranas acá, y hablo veteranos que son de esos, de ese siglo dorado, de esas canas que han pasado una historia, y si yo les preguntara, cuéntenos algo que le pasó en su adolescencia, o a las esposas le hiciera, cuénteme algo que alguna vez su esposo le hizo siendo casada, y estoy seguro que levanta la mano y dice, me hizo esto y esto y esto, me puso los tachos con una vecina toda fea, y cualquier cosa de esas pudiera llegar a pasar, ¿verdad? Porque uno recuerda todo, y hay veces cuando llegamos a Cristo, pues la mente está todavía, que hay gente, mire, tengo allí en el paraíso es una pupila mía, es como a la edad de mi hermana Nubia de años, que le prediqué el evangelio hace unos 20 o 22 años. Dice, Pastor Danilo, ore, porque es que no se me queda nada. ¿Cómo que no se le queda nada? No se me queda nada. Y me hace recordar de una señora en Zipaquirá. Ella ya partió con el Señor, la bauticé en Remanso precisamente, y ella no se le quedaba nada. Y un día dije, ¿será que no se le queda nada? ¿Será que no se le queda en la palabra? Algo está pasando, porque estamos hablando en este tema de este mes, en los pensamientos y todas esas cosas. ¿Será que no se le queda nada? Yo no se me queda nada. Yo la analizaba y yo le ¿será? Y un día estaba así como la iglesia llena, le dije, hermana Adela, por favor, pero así como que nada estuviera pasando, a ver, que ella cuénteme algo que haya vivido en su adolescencia o con su esposo. Dios mío, ya te me tocó pararla, porque eso empezó a contar historia, y contaba con punto, con detalles, con coma. Yo decía, ¿verdad? Y entendí una cosa, muchas veces no entendemos, y muchas veces aún la palabra de Dios, y muchas veces viene pensamiento tras de pensamiento, porque nuestra mente no ha sido renovada. Y por eso precisamente en Romanos 12 dice, renovar, tener esa mente renovada, amén, renovada. Y entonces cuando la mente no está totalmente renovada, es ahí cuando vamos a tener una batalla muy complicada. Ahora bien, quiero tomar, hay varios textos, porque como les digo, a mí me gusta estudiar mucho, sacar muchos textos, porque definitivamente la palabra de Dios es la que cambia a una persona. No es tanto cuento, no es tanta cosa, es la palabra de Dios. A mí eso fue lo que me cambió, no sé a usted. ¿También? Ok, entonces estamos de acuerdo, listo. 1 Corintios 2:16 dice de la siguiente manera, 1 Corintios 2:16, los que les gusta escribir serían buenos que escribieran estos textos, y ahí les pega una repasadita, porque esto nos va a ayudar para combatir muchas cosas. 1 Corintios 2:16 dice la Biblia, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ay, muchas gracias. ¿Quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dos preguntas. Mas nosotros, ¿qué? Tenemos la mente de ¿quién? ¿La mente de quién? ¿En qué momento nosotros pasamos a tener la mente de Cristo? En el momento que aceptamos a Jesús. Pero el hecho de que tengamos la mente de Cristo, eso no nos garantiza que no va a venir pensamientos. Tres tipos de pensamientos: los pensamientos humanos, los pensamientos espirituales, que son pensamientos que vienen de parte de Satanás, pero también vienen los pensamientos de Dios. O sea, los tres van a venir a nuestra mente. Alguien se atrevió a decir que una mente desocupada es un taller ¿de quién? Del diablo. Ahora, ¿usted cree en eso?
En parte yo lo creo, en parte yo lo creo, ¿verdad? Cuando una mente no está renovada y cuando una mente, mire, hagamos alguna dinámica en este momento. Por ejemplo, que su merced tenga, o los casados, ¿de dónde están los casados? Los que viven con su esposita, o las casadas. Uy, Dios mío, y los solteros, estaré orando para que el Señor les bendiga con su media naranja. No va a ser medio limón, media naranja bien elegante. Por ejemplo, que vengamos con una tendencia de celos. Y preciso, vio a su esposa o su esposo chateando y cuando lo vio apagó el celular. Esa solo, como dicen por ahí los muchachos, eso me mostró un visaje. Ese visaje me lleva a que venga un pensamiento a mi mente y se me convierta en un problema hasta destructivo o en un problema que me traiga hasta problemas en mi hogar. ¿Y por qué? Porque sucede que empieza a pensar, esta como que, o no, algo está escondiendo, y hay veces se les va el sueño, y hay veces ni pueden ya dormir. Y hasta que llega un momento que ya revienta y le pregunta, pero es que tiene otra, ¿qué pasa? Y pero ¿por qué? Y ahí eso pasó una semana, o sea, eso que vio, que se vino a la mente y empezó a maquinar muchas cosas y se le convirtió ¿qué? Ya en un problema. Y conozco muchos casos en ese sentido de la palabra. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, es algo que la tenemos que empezar a orar al Señor. Ahora, tengo algo que antiguamente, hace unos buenos años atrás, yo enseñaba solamente el pasaje que están teniendo como rema, que derribando los argumentos y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué podemos entender? Que un pensamiento puede llegar a contrarrestar precisamente aún la palabra de Dios. Aún no bloqueando la mente para que no creamos a lo que dice la Biblia. En este momento viene a mi mente dos pasajes. Uno por allá en Efesios 6, 14 creo que es, donde dice que tomemos el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. En otra versión o traducción dice apagando aquellos pensamientos que son del maligno. Y eso va a venir, eso no viene a la piel, eso no viene a un pie, no viene al cuerpo, viene a la mente. Es un dardo que se puede recibir en la noche o en un momento cuando escuchamos algo de alguien. Por ejemplo, nos hablan algo de los pastores, por ejemplo, entonces viene ese dardo y ya como que empiezo en mi mente a dañar la imagen o a dañar la perspectiva que tenía de mis pastores. Y me dicen, no, lo que pasa es que los pastores parece que son orgullosos porque aquí ya pasaron por un lado y no me saludaron. Ahorita en el ayuno pasado, o sea, creo que ayer 20 días, 15 días, algo así, yo iba en ese gozo. No, hoy 15, 20 días, que fue el ayuno allá en el paraíso, y yo iba. Pues tenía un poquito de tos, entonces yo iba aquí con un pasamontañas, iba con tapabocas, iba encorbatado, iba bien alistado, yo iba para el culto porque precisamente a las 9 predicaba. Mire, si yo no hubiera sido maduro, créame que... Y yo iba, y entonces ya llegué faltando, porque yo siempre hoy llegué aquí a las 7:15. Por ahí no había ninguno. Llegué a las 7:15 y estuve mirando, observando, orando, pensando, salí, venía, ahí pasaban los muchachos, me saludaban, bueno, yo no seguía casi a nadie. Yo iba muy concentrado porque hasta era las 7:30, estaban ya abriendo la iglesia. Gracias a Dios estaba la pastora Elvia y otras hermanas y estaban como que bregando a abrir la iglesia. Yo iba concentrado mirando hacia adelante a la iglesia, a que la pastora estaba abriendo. Pero no me di cuenta, vi así entre mis ojos, pues yo iba mirando como adelante, pero a la mano derecha había una persona, una mujer. Y estaba haciendo algo, pero yo no pensé que era de la iglesia. Yo seguí allá. Cuando yo iba pasando, pasé. Cuando me empieza a decir hasta de que me iba a morir, me dijo, hasta Mico. Claro, el orgulloso, claro, el pastor, el santo, el que solamente me tengo que poner corbata para que me salude, tengo que venir de gala.
Hola hermanita, Dios la bendiga, ¿cómo está? Pues, no, ¿cuál hermanita? Ni qué, nada. Y cuando la pastora de Elia se dio cuenta, me hizo señal, yo, venga a ser rápido. Yo, Dios la bendiga, pastora Elia. Y arranqué. Pero me dijo por ahí en 15, 20 segundos, me dijo cantidad de cosas, que eso me hubiera bloqueado para yo pasar a predicar. O yo me hubiera argumentado con la hermanita. Yo le pastora, ¿qué pasó? Yo, tranquilo, está enferma. Sí, tranquilo, sí, así. Pero yo que pensando, vino el pensamiento, ¿pero qué? Y alguien iba llegando otras mujeres, y a las mujeres también las abordó y les dijo hasta mí. Y alguien sí entró y dijo, ¿a usted le dijeron algo? Y dije, un poquito, un poco, te le digo. Pero mire, si eso no hubiera sido sano, eso me roba la bendición para pasar a ministrar. O yo estaría en ese momento, yo no vuelvo a saludar a esa hermana. No sé qué está pasando. Entonces sí pregunté, ¿qué le pasa a esa hermanita? No es un problema que tiene hace 2 años. Dije, por favor, le dije a la junta, a 2 personas de la junta, no, tenemos que ya pararle bolas. Dije, ya, por favor, tenemos que, ese caso toca mirar qué hacer, porque eso puede llegar a afectar. A mí no me afecta de para nada, pero ¿qué tal si llega una persona nueva? ¿A qué voy con esto? Que hay cosas que nos dicen o nos hablan o hablan de alguien, y si yo no soy maduro o si no tengo una madurez o un nivel espiritual, eso me puede llegar a afectar. Hay veces, cuántas veces un comentario de una vecina hacia nuestros hijos o hacia el esposo o la esposa ha llegado a convertir ese hogar en una guerra o en una guerra campal, un problema delicado. Y yo inclusive actuar. Y cuenta la Biblia exactamente en 1 Crónicas 21, verso 1, dice que Satanás incitó a David a censar el pueblo. En otra versión miré varias traducciones y dice que lo tentó, dice que lo provocó, dice que lo motivó, dice que le puso pensamiento para censar al pueblo. Y usted dice, pero censar unos hermanos, contar unos hermanos en la iglesia, lo hizo el diablo. El Señor no le había mandado que lo hiciera. Y por eso el Señor empezó a acabar al pueblo de Israel y lo empezó a matar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo provocó, le colocó un pensamiento a David, y David contó el pueblo de tanta edad para la guerra, los soldados. Dios no le había dado esa orden. Y la pregunta es, ¿cuántas veces hemos hecho cosas que simplemente vino un pensamiento y yo actué y después dije, ¡ay, no, la embarré! O cuántas veces les dimos correa a nuestros hijos solamente porque alguien nos hizo alguna cosa por teléfono. Yo nunca se me va a olvidar, y yo creo que les comenté la otra vez, una buena vez en Zipaquirá, una de las familias que más visitamos. Allá en Zipaquirá íbamos mis niños pequeñitos, porque desde que estaban en el vientre, después de los 40 días de dieta, subíamos a los niños al coche y a predicar. O sea, yo nunca he dejado de predicar la palabra, jamás. Y ya los chicos estaban grandes, como niños como de 7, 8, 9 años. Y me acuerdo que fuimos y visitamos una familia que nos tocaba caminar en Zipaquirá como casi una hora, y vamos y la visitamos. Ya después de que la visitamos, dimos el recorrido, visitamos más o menos los viernes unas 5 o 8 familias, y cuando llegamos a la casa, mire el error tan gravísimo que yo cometí. Me suena el teléfono, y era una hermana de la iglesia, a la primera casa que fuimos. Pastor, estoy bien brava con usted, estoy ofendida. Dije, hermanita, ¿qué pasó? Dijo, sus hijos se robaron el celular de mis hijos. Dije, ¿cómo así? Dijo, sí, solamente a Calé lo vimos cerca de donde estaba el celular y el celular desapareció. Y mire, créame, con eso nomás, les digo aquí, les digo con todo, y muchos de los que estamos acá hemos cometido tendremos que en un momento pedirle perdón a Dios y aún a nuestros hijos. Yo nunca, porque eso me marcó, ¿sabe qué hice? Cogí la correa y le pegué como unos 4 o 5 correazos a mi hijo. Dije, hijo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Y el niño me lloraba, me desarrolló, dijo, papá, yo no lo hice, yo no le creí al niño. Le creí a la hermanita de la iglesia, donde habíamos desgastado años, 4 o 5 años, donde estaban vueltos, donde estaban a punto todos de suicidarse, y ahora toda esa gente estaba llegando a la iglesia, lo habíamos entregado todo. ¿Sabes qué pasó? A la hora me vuelve y me suena el teléfono. Dice, pastor, disculpe, qué pena, el celular era que había los niños colocaban una toalla encima. ¡Ay, santo Dios de la gloria!
ya sus espalditas ya habían recibido sus 4 o 5 correazos. Alguien me dijo algo, y actué sin pensar, sin analizar, sin calmar. Y yo sé que aquí de pronto les ha pasado a alguien eso. O nosotros hemos sido víctimas de algo, que alguien dijo algo y nos llegaron, nos dieron hasta un regaño, perdón la frase, una vaciada, Le digo, hermana, haga un favor. Le dice a sus niños que se vengan ya para la iglesia y usted se viene ya para acá. Pastor, y eso son como las 8 de la noche. No me importa. Así me toca ir a acompañar a la casa. Vénganse ya, los necesito acá. Senté a mis hijos, mi esposa estaba ahí. Le digo, ¿sabe qué pasó? Mi hermanita dijo, ¿qué? Cuando usted me dijo eso, yo le pegué 4 o 5 correazos a mi hijo. Necesito que sus hijos le pidan perdón y usted también le pidan perdón y yo lo voy a hacer a mis hijos. Pues eso puede sonar como una humillación, pero fue algo que me marcó y hasta el día de hoy digo, ¿cuántas veces viene un pensamiento, viene algo y actuamos, hacemos un negocio, decimos, corregimos, exhortamos, hablamos, le hicimos hasta amigo al niño sin preguntar, sin averiguar primero qué pasó? Esos niños, gracias a Dios, también eran humildes, llorando, le pidieron perdón a mi hijo, inclusive ayer me mandaron mensajes, y ese chico, precisamente el que era el dueño del celular, ayer me mandó un mensaje, dijo, pastor, usted me han dicho que viene a Zipaquirá, le quiero hacer un hermoso almuerzo, le digo, lo mejor porque usted se lo merece, porque usted marcó nuestra familia para bien con el mensaje del evangelio. Pero yo no tengo resentimiento, no tengo eso, sino digo que cuántas veces hemos hecho cosas que solamente porque vino un pensamiento o que porque alguien me dijo, uy, como que usted tiene cara de predicador y yo resulté actuando y eso se me ha convertido en una batalla en mi vida, en mi familia, en mi casa y en mi ministerio o en la persona, en otra persona. ¿Seguimos o paramos? Miremos lo que dice la Biblia. A ver. Dios lo conoce todo. ¿Ustedes saben que Dios lo conoce todo? ¿Se recuerdan cuando muchas veces Jesús, los enemigos o aún los discípulos que llegaban ahí, estaban medio pensando algo? ¿Y Jesús qué les decía? ¿Por qué cavilan vuestros corazones? ¿Por qué tal cosa? Si han leído los 4 evangelios y hace Jesús esa pregunta, ¿por qué lo hace? Porque Jesús aún conoce nuestros pensamientos. Mis amados, los que de pronto tienen su hogar, y de pronto viene ese pensamiento, uy, fue que la secretaria, uy, esa muchacha como me habló, uy, esa hermanita de la iglesia, uy, esa vecina. Déjenme decir que ese pensamiento Jesús ya lo sabe y por eso necesitamos ser sinceros con Dios. Sinceros, amén. Y quiero mostrarles algo. Vamos a la Biblia, allí en Génesis, verso 6, verso 5. Dice la Biblia, y vio, Génesis queda en el primer libro de la Biblia, empezando la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente ¿a qué? Al mal. O sea, pregunto, ¿a Dios se le escapa alguna cosita? Que pensé, que la mamá dijo alguna cosa y pensé alguna otra cosa. ¿Dios conoce sus pensamientos? ¿Qué vio Dios acá? Dios ve que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todos los destinos de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Dios sabe cuando estamos pensando. Dios sabe cuando intentamos decir una pequeña mentira a los pastores. Dios sabe cuando le intentamos decir una mentira a la esposa o al esposo o a los hijos. Dios lo sabe. Porque el destino de los pensamientos del hombre es al mal. Tenemos que tener en cuenta bastante esa parte, porque ahí es donde podemos a veces fracasar. No que sentí tal cosa, que voy a hacer eso porque sentí no sé qué, que fue que tuve un pensamiento. Y hay cosas
que vienen a la mente, bien, por una situación o porque me dijeron o porque viene un dardo el enemigo o también porque Dios me va a hablar algo. Por eso aquí tenemos que tener mucho discernimiento y siempre yo creo que en nuestra oración debe haber una pregunta. ¿Esto es tuyo, Dios? Ejemplo. Llegaste a la iglesia. Tiene 19, 20 años. Estoy hablando de un muchacho. Le simpatizó, es una niña de la iglesia. La vio, le gustó. La pregunta que le voy a hacer al Señor, ¿por qué eso puede seguir maquinando muchas cosas? Y aún puede venir esto a los sueños. Y puede venir hasta sueños. Y ya no se le convierte en un sueño, sino en una pesadilla. Y ya viene a la mente y uno dice, pero ¿por qué esa chica la tengo? Yo le digo, para que usted o mujer, o la mujer también, las muchachas no se quedan. Hoy en día como que las muchachas, los papeles se cambiaron, eso no. Entonces mire, la pregunta que siempre yo le hice a Dios fue, Señor, ¿esta chica es su voluntad? Ya. Me arrollaba y esa era la oración. Eso le preguntaba. Y al otro día yo la veía como una hermana normal de la iglesia. Entonces no permitía que viniera pensamiento, a que me envolviera, a que me quitaran el sueño, a que me desbocara, a que me trasladara de la visión del ministerio en el cual Dios me había llamado. Eso no me sacó, porque hay veces hay chicos que tienen una carrera, dicen yo quiero, y están en la universidad y están en ese enfoque, pero hay veces cualquier escoba con faldas lo desvía. O viceversamente, porque lo miró, pensó y alguien lo desvió y empezó a venir la maquinación en la mente y vinieron los pensamientos y uno, pero ¿por qué esa pensadera y esa suspirera? Y si le hace, siempre pregunte, Señor, ¿y esto qué aquí qué? ¿Esto es tuyo? Porque recuerde que los pensamientos se levantan contra el conocimiento de Dios, contra lo que usted es. Así que los pensamientos, los destinos del pensamiento del corazón de ellos eran de continuo al mal y por eso Dios quiso ¿qué? O determinó Dios también destruirlos. De entre esos Dios que destruyó solamente encuentra a un hombre, a un Noé que era ¿cómo? Era justo, era perfecto y que caminaba con Dios. Y encuentra a un Noé que halló gracia en medio de miles de hombres que pensaban diferente a lo que Noé pensaba. Así que mis amados, los pensamientos, sea de Dios, sea del diablo, sea de mí mismo, toca ponerlos a prueba para yo estar seguro y no tomar lo que decía mi hermano. Elección, decisión y que después venga unas consecuencias. ¿Aló? Parece que o la iglesia está muy concentrada o quizá dónde están pensando. Oye, ojalá termine rápido porque me dijo que no se sabía a qué hora se terminaba el culto. Y imagínese, y el parque qué, y lo que dejé preparado en casa qué. No, tranquilo, que si no terminamos a las 10, pues dejamos para el otro mes, pero tranquilo, eso no pasa nada, ¿sí? No, yo soy muy respetuoso. Cuando ya me han cabía, yo he enseñado a veces 3, 4, 5 horas sin parar y la gente no, al contrario me dice, pastor, y ya se va, y ya han pasado 5 horas. Pero cuando es una horita, es una horita. Alguien me dijo en estos días, son 5 minutos, y di un mensaje, mire, los jueves estoy predicando en el Guabal, más o menos a 200, 300 personas, y el mensaje es en 10 minutos, y en 10, 15 minutos. Doy mensajes de 10 minutos y se están convirtiendo 200, 300 personas en 10 minutos. Y hay veces enseño 5 horas y no se convierte ni uno. Seguimos. Mire lo que dice el Salmo 26, verso 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébeme, y examinan mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hoy, mire esa oración que hacía ¿quién? ¿Y por qué cree que David? Porque David ya había sido incitado por el diablo a hacer algo que Dios no le había mandado. Y venía pensamientos. Mire, la mente, escuche muy bien, la mente es parecida a un aeropuerto. A un aeropuerto.
A ese aeropuerto llegan cientos de aviones, aún de muchos países. Pero si esos aviones no salen y regresan otra vez para su país, traen una gran pérdida a su empresa. Pues los pensamientos pueden venir, pero así como vienen, tienen que salir. Y si ellos logran anidar en nuestra mente, esto se nos convierte en una destrucción en mi mente o en mi vida espiritual. Amén. Vino pensamiento, así como vino sale. Señor, esto es tuyo. Mire, fue que me dijeron de este negocio. Y uno llega a la casa, mi amor, vamos a hacer esto. Espere tantito. Oremos, espera tantito. No, pero es que ya. No. Porque viene el pensamiento, vienen las cosas. Pero así como viene, tiene que salir. No se puede convertir nuestra mente en un taller del diablo. Y hay veces, y esa parte se mueve mucho cuando, y eso rompe mucha comunión aún en la iglesia. Hay veces entre las amistades, uno tiene buenos conceptos, los hermanos, y alguien viene, alguien que está lastimado y viene ¿a qué? A decir algo de esa persona. Y hay veces eso roba y daña la imagen de esa persona o ese concepto. Y les puedo decir que hace poco me pasó algo, y me pasó con un siervo de Dios. Pues en este año me dijeron varias cosas y yo lo que hice fue como colocarle a él un bloqueo. Lo bloqueé, lo tuve a distancia y lo empecé a analizar todo este tiempo, pero él se dio cuenta al punto que le dio quejas al pastor Frey. Yo, ¿qué le está pasando al pastor? Y yo, nada. Pero yo empecé a analizar después que el pastor Frey me dijo, le dije, no, pues normal, no. Sí estoy corrigiendo en él unas cosas que me parecen incómodas y las estoy corrigiendo, pero yo analicé, dije, ¿pero de dónde nació eso? Del concepto que yo tenía, de la amistad, de la manera de alguien, unas 2, 3, 4 personas que me dijeron, lo que pasa es que él es así, así, así. Dardó mi corazón, vino los pensamientos y yo le puse una barrerita y lo tuve unos meses con barrera. Ya quité la barrera otra vez y ya... ya su nombre. Entonces acá, entre la oración que hacía David, decía, oh Jehová, pruébeme, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Qué bueno que le hagamos a Dios esa oración cada día. Señor, tú conoces mi corazón. Señor, mire mis pensamientos. Señor, tú conoces lo más íntimo, por favor, escudriñalo, si esto te agrada, si este pensamiento que tengo es de tu voluntad o no. Probemos los pensamientos. Sea de Dios, sea del diablo, sea mismo, sea porque alguien me dijo, a ver si eso es verdad, mentira o chisme, o puedo actuar, o puedo tomar una buena decisión. En Job 17:7 dice de la siguiente manera, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Me impactó este texto. Desde esta semana he estado estudiando este pasaje y anoche estaba a las 12 de la noche, yo estaba meditando en estos pasajes. Porque me impactó, dice, mis ojos se oscurecieron por el dolor. Hay veces el dolor, la tristeza o la depresión o problemas de batallas en la casa, con la familia. Lo primero que se oscurece son los ojos para no ver la gloria de Dios, para no ver lo que Dios me ha hablado que va a hacer en mi casa, en mi vida, en mi familia. Y los pensamientos se convierten en sombras. En sombras que el dolor lleva a que esos pensamientos pasen noches enteras. Esto es parte, escuche muy bien, y esto es parte de la famosa depresión.
Porque la depresión es un acumulamiento de cientos de cosas que la persona acumula, ese dolor, esa tristeza, esa soledad, esa amargura, y nos lleva a quitarle el apetito de comer, a quitarle el sueño y a estar noches enteras pensando, y viene pensamiento, ¿y por qué? Y la pregunta siempre, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Y esto se nos convierte, eso que fue un problema de dolor, se nos convierte en que los pensamientos ya se convierten en sombra, donde en todo momento ya no tengo paz. Un jefe que tuve en estos últimos años, él me suplicaba y hay veces hasta con lágrimas en los ojos me decía, Danilo, que nadie me robe la paz. Y hay veces el dolor es más fuerte que nos roba la paz y empieza a venir cantidad de pensamientos. O sea, empiezo a hacer ríos donde no hay agua, empiezo a hacer cantidad de cosas donde no hay, donde se puede resolver, y yo empiezo a hacer películas por un dolor que tengo. Cuidado con esos dolores al corazón. Cuidado hay veces esas palabras que empiezan con las palabras que vienen a los hogares donde dice, usted no sirve para nada, uy, usted se está volviendo gorda, usted no sé qué, y esas palabras están generando dolor, herida, y esto va a llegar a un punto que si no es sanado, se revienta, y ahí es cuando vienen los pensamientos, y el diablo le manda un pensamiento y dice, no, mire ese loco cómo la trata. Que es una gorda, que no sirve para nada, que es una sucia, que no se baña, que no sé qué, y por otro lado le manda el diablo otro dardo y le dice, mire lo que el vecino, uy mamita, uy hasta gordita se ve hermosa, mamita no sé qué, mamita, y cuando se da cuenta, hasta luego tía Florencia, se la cargó, se la gusaneó papá, se la llevó. Santo. El dolor, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Eso decía Job en medio de la situación que estaba viviendo. Que el enemigo vino y le zarandeó su hogar, le acabó la finanza, le acabó la riqueza, le acabó todo, le puso una enfermedad. Y en medio de ese dolor, él decía, ya no, sus pensamientos ya eran como sombra, ya no tenía sentido. Pero sigamos, ¿verdad? Salmo 56:5 dice, todos los días ellos perverten mi causa contra mí. Son todos sus pensamientos para mal. Por eso nosotros debemos estar día tras día, como se oraba, protegidos, blindados. Porque hay mucha gente, debe decir que hay mucha gente que usted no le simpatiza. Hay mucha gente que usted le cae mal a esa gente. Hay mucha gente que por usted ser creyente, la Biblia, Jesús mismo dijo que por causa de su nombre nos aborrecería. Y hay mucha gente que te muerden, mas no te pasan. Te mastican, mas no te pasan. Le cae gorda, le cae gordo. Hay veces tenemos familiares que le estamos cayendo gordo por ser creyentes y por tener una vida diferente a los de ellos. Y están pensando a ver en qué momento le da la pata para caerles, para hacerles mal, para hacernos daño. Por eso, como dice el dicho, todo lo que brilla no es oro. Y acá el rey David decía, todos los días ellos pervierten mi causa. O sea, eso que está haciendo. Hace como unos 15 días atrás, por una pequeña sugerencia de algo que me corresponde, le dije a alguien, necesito que me haga un documento de ese terreno, por favor. Y esa persona me dijo hasta de qué me iba a morir, en serio. Y me sacó que prácticamente que no estaba de acuerdo, porque hasta el año pasado fui muy dadivoso. He tenido 3, 4, 5 terrenos, los he regalado a gente pobre. Para iglesia, el último terreno fue el 31 de diciembre del 2023, donde un terreno que tenía aquí en el Guabal para una familia, vamos a orar por la hermanita tal, porque es la única que no tiene casa. Vamos a orar, y ya eso se le había, y los niños, los adolescentes, escuchaban esto y ya se les había convertido en algo
ellos se tapaban los oídos y se arrollaban a llorar porque se las había convertido en una humillación. Entonces, cuando el Señor me dijo que lo entregara, ese terreno valía 35 millones, le dije, no, ese solamente se lo dejo por ser a usted, que me cae un poco bien, no me cae gorda, me cae un poco bien, se la dejo en 9 millones de pesos, es más, me da 6 millones y yo los dono para la iglesia, al paraíso, y los otros 3 me los dan en 2-3 meses y los donamos para la iglesia, y así fue. Ya este año acabé de donar los 3 millones que me entregaron. Y esa hermanita quería estar feliz, contenta. No es un lote grandísimo, pero ya están construyendo y están felices y están todo el mundo trabajando. Y esas niñas eran unas niñas adolescentes. Esa niña dice, uy, no, pero es que ¿quién hace? No. Bueno, pero mi primera oración que hice el 1 de enero de este año fue, bueno, Señor, lo que yo tenía ya lo doné, ahora ya conmigo se acabó la regalía, ya no tengo más para regalar, ya ahora dame lo mío. Hay mucha gente que te quieren hacer daño. Y ese hombre me dijo hasta mico, porque tiene un capital de 1.500, 2.000 millones de pesos. Y solamente le dije, me da tristeza, le dije, solamente le digo 2 cosas y 3 cosas. Le dije, me da tristeza que usted haya sido de las personas que me predicó el Evangelio y para usted ahorita comportarse como una persona que nunca conoció el Evangelio. 1. Y me da tristeza porque es que yo estoy haciendo tesoro en el cielo y usted está haciendo tesoro aquí en la tierra. Y por esas 2 palabras que le dije con Natalia, ¿sabe qué pasó? Le dio un preinfarto. Y dijo a la esposa, por favor, un vasito de agua. Le dije, sí, pásele agua, porque parece que quiere partir con el Señor. Y ya. Cuando terminé, me dice, tiene razón, te voy a hacer el documento y no solamente eso. Le voy a donar 1.000 bloques para que usted haga su casa, porque en este momento yo no tengo casa. He vivido en las iglesias, o sea, relajado. Y dijo, le voy a dar 1.000 bloques. Y dije, uy, valió la pena, gracias. Ahora no se lo cargue, Señor, todavía. Deje que me dé primero los 1.000 y ahora sí. Amén. Sí, no se lo cargue todavía. Deje que me dé los 1.000. Y dijo, y me dijo, yo le voy a dar los 1.000. Entonces ya me toca mirar, porque toca ya empezar a construir. Compré un terrenito no tan grande, 9x12, pero ahí pegado a la iglesia del Guadal. Entonces ahí ya, eso sí no me gustó porque me empezaban a profetizar. No, es que como que usted es el próximo pastor de acá. No, a mí sáquenme de ese cuento. Mi ministerio de evangelista, yo sigo predicando la palabra, apoyando a la misión. Amén. Y a su nombre. Así que mis hermanos, dice aquí la palabra que por causa de lo que somos, hay gente que le están pensando hacer, no ignores eso, que le piensan hacer mal. Pero recuerde las promesas del Señor, donde dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. Que se levantaron, que nos tienen envidia, que les caemos gordos, que le caigamos. Pero si esa gente nos quiere hacer, porque esa gente está siendo influenciados por el diablo. ¿Usted cree que yo le pensaría hacer daño a ustedes si yo ando guiado por el Espíritu Santo? Jamás. Pero si ve a alguien que le está como huyendo y le quiere hacer daño, pues ese personaje está con el cachudo. Así que usted tiene que estar firme en el Señor. Ay, mi mamá está con el cachudo. Si no camina con Cristo, sí está con el cachudo y te quiere hacer daño. Y usted tiene que ser sabio, no entrar a la guerra con ella, sino bendecirla o bendecir a esa persona. Y eso hacía David. Yo encuentro donde ese David tenía un corazón, de razón que tenía el corazón de Dios. Porque a David le hicieron mucha guerra. Y dice la Biblia en el Salmo 35, verso 13, creo que dice, cuando ellos se enfermaron, ¿sabe qué hizo David? Se afligió, ayunó y empezó a orar por ellos, a toda esa gente que le hacía daño. Pero sigamos, ¿verdad? Y si no, no acabamos hoy. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Salmo 94, 11. ¿Cómo son los pensamientos del hombre? La mayoría que no son guiados por el Señor, ¿son qué? Vanidad. Salmo 94, 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Por eso no podemos nosotros, que no fue que pensé hacer tal cosa. No, si usted pensó hacer algo en la iglesia, vaya a Dios, ore primero. De ahí luego vaya a sus pastores, siento hacer esto. Y si los pastores oraron y a los 8 días le dicen, no, mi hermano, no siento paz, no lo haga. Pueda que sea algo para Dios, no lo haga, porque en ese proceso puedes fracasar, se le pueden venir muchos problemas encima. Amén. Seguimos. Estoy corriendo un poquito porque el tiempo me traiciona mucho. Proverbios
6:18, el corazón maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿De dónde entonces? O sea, viene el dardo, viene el pensamiento a la mente, luego baja el corazón y en el corazón empieza a maquinar pensamientos que son inicuos, o sea, malos, perversos, y de ahí tenemos que tener cuidado. ¿Amén? Sí, estamos en Proverbios 6:18, ¿sí? Ok. Entonces dice que el corazón maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Entonces, cuando vienen los pensamientos, viene a la mente, luego baja al corazón, y si yo no los saco, los controlo, ¿qué pasa? Que eso me lleva a tomar malas decisiones o a cometer errores gravísimos. La Biblia dice que aún nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre dará las cosas a los que le aman. ¿En qué momento, no sé si alguien le ha dicho a usted, oiga, usted desde hace unos meses para acá, usted se ve que es una buena gente? O no, uy, esa señora es buena gente, ese señor es buena gente, hace favores. ¿No han escuchado esas frases por ahí en la sociedad? Ok. ¿En qué momento nosotros pasamos a ser buenas personas? En el momento que aceptamos a Jesús. Recuerda que cuando nosotros aceptamos a Jesús, los genes de Dios vinieron sobre nosotros. Y muchas de las cosas que practicamos es porque obedecemos ¿a quién? A vuestro Dios, a vuestro Padre Celestial. Así que en ese orden de ideas, en Proverbios 15:26 dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, malos expresiones de los impíos son limpias. Amén. ¿Qué dice acá? Que es abominación a Dios son los pensamientos del malo. O sea que si una persona es mala, y voy a enfatizar un momentico en esa parte, Jesús lo dijo de la siguiente manera: el hombre bueno de su corazón da buenos frutos, y el hombre malo de su corazón saca frutos malos. ¿Cuántos fueron malos? Yo era pero malísimo. ¿Cómo eran los pensamientos? Y entendamos una cosa, porque hay veces no hay comunión aún con nuestra familia. No hay comunión. Ay, no, que oremos por la unidad de nuestra familia en conversa, y hay veces no. ¿Por qué? ¿Por qué no hay comunión, mis amados? Porque ellos son unos árboles. Jesús dijo que árboles de limón. De esos árboles de limón yo no puedo sacar frutos de mango. Y por eso hay veces vienen los choques entre familias, porque le dicen, pero es que usted lo cambia. Y al muchacho se le dice, pero es que usted lo cambia, es que usted... Y esa frase la usamos mucho en los hogares, que no cambia. Pues es que esa persona solamente cambia cuando Jesús haga una intervención de Dios para que esa persona empiece a dar frutos buenos, porque lo contrario, si esa persona es mala o esa persona es inconversa, la Biblia nos habla que da frutos malos. Esa persona va a salir grosería, va a querer más un cigarrillo, va a querer ir a la discoteca, va a querer bailar. Ahí tiene que haber una intervención de Dios, y es que usted no cambia. O eso también le dice a la esposa, ay, es que usted si no cambia, usted no cambia. No, pues oremos al Señor para que la cambie. Y no voy a decir lo que dijo una viejita. Oró 20 años por el esposo. Señor, cámbialo, cámbialo. Y el Señor a los 20 no lo cambió. Dijo, entonces como no lo cambió, se lo envió. Y lo lanzó por las escaleras y lo mató. Se lo envió, Señor, y se lo envió, le pegó un empujonazo y lo envió. No, ojo con eso. Entonces, mis amados, el árbol, y hay veces por eso son los problemas en los hogares, porque le dicen, pero es que usted no cambia, y el esposo es que usted no cambia, es que el que cambia el Señor. Y para yo ser bueno, tiene que haber algo de Dios, tener los genes de Dios, tener impactado para que Dios me cambie, me ayude a ser una persona diferente. Así que, mis amados, la palabra abominación es algo sucio, es algo despreciable, es algo desagradable. Así que los pensamientos de un malo, el Señor lo ve como algo sucio, como algo desagradable, como algo que no le sube, como algo que no le simpatiza, como algo que le desprecia, como algo bien asqueroso, podemos decir.
Por eso si alguien dice, uy, Dios mío, o sea que yo tengo esos pensamientos tan malos, y no, toca que dé ese paso con Jesús. De esos pasos con Jesús. Todos los pensamientos en el pasado, cuando éramos inconversos, eran pensamientos malos. Que la cerveza es muy buena, uy, que esto sí es vida, que no sé qué. Pero porque uno estaba en ese mundo, porque uno estaba en esa vida. Uno estaba en esa vida. Pero mis amados, cuando yo ya entiendo, cuando el Señor renueva mi mente, cuando el Señor cambia, entonces yo ya entiendo que la Biblia me dice que no son buenos. Entonces yo ya no peleo con la gente. Yo ya no peleo con el vecino, yo ya no peleo con mis hijos, yo ya no peleo con la esposa, yo ya no peleo con tal persona. ¿Por qué? Porque entiendo que esa persona necesita que el Señor la ayude para empezar a dar buenos frutos. Entonces yo entiendo, voy primero a Dios y ni siquiera le hablo. Pero pregunto, ¿cuántas guerras entre los hogares por eso? ¿Cuántas peleas? Y la palabra es, pues que usted no cambia, y me voy, y porque es que usted no cambia. Es que no, Jesús dijo, separados de mí, nada poder hacer. Usted puede querer cambiar, pero si no hay una intervención de Dios, no vas a poder cambiar. Salmo 27:1 dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, nosotros para tener cambios, para ser diferentes, tenemos que estar muy empapados en Dios, muy metidos con Dios, para que empiece a venir esos cambios maravillosos y que la gente se dé cuenta. Amén. Así que entonces esos pensamientos de un malo es abominación a Dios, porque es malo. Pues sigamos. Proverbios 16:3, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Encomienda a quién? A Jehová tus obras, o sea, lo que hace, su trabajo, su vida, su familia, su ministerio, sus dones, y tus pensamientos van a ser afirmados. Cuando yo encomiendo lo que estoy haciendo. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aquí nos habla que hay muchos ¿qué? Pensamientos en el corazón de ¿quién? Otra vez, del hombre. Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿qué piensas y qué pensamientos tiene en su corazón? Ay Dios, ¿son buenos? ¿Son malos? ¿Qué hay en su corazón? Porque dice que hay muchos pensamientos en el corazón de los hombres, mas el consejo de Dios permanecerá. Ese consejo, ese pensamiento, colóquelo a prueba ante los consejos de mi Señor. Sométalos. Señor, ¿es tu voluntad? Señor, tal cosa. Señor, ¿está de acuerdo? Mire, se me vino ese pensamiento. Voy a hacer esto, Señor. ¿Está de acuerdo, Dios? Siempre la pregunta, tengámosla presente. Señor, ¿está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Ay, no, pero es que yo pienso así, es que yo soy así, y a mí nadie me puede cambiar. Sí, eso es verdad. Dios sí te puede cambiar. Si yo no, o sea, si Dios no me hubiera cambiado, yo no daría fe de esto. Yo no daría fe de esto, pero Dios sí me cambió. Ya vamos a terminar. Pero la hora. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente, ciertamente tienen a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Dios, este texto impactante. Los pensamientos del diligente ciertamente tienen a la abundancia. Abundancia, abundancia, abundancia. Pero es una persona que es diligente, una persona activa. Lo contrario al diligente, ¿qué es? Una persona perezosa.
Y dice que acá al final dice que más todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. O sea, el que vino un pensamiento y actuó ya y hizo ya las cosas, no. Pensemos, analicemos, miremos, examinemos, oremos. Dios está de acuerdo en esto que se me vino a la cabeza. ¿Está de acuerdo? Mire, voy a hacer este negocio. ¿Está de acuerdo? Por allá tengo un caso en Zipaquirá, Dios mío. Esos son un reino dividido. La esposa trabaja y trabaja y hace riqueza sin que el esposo le diga en qué gastó esa plata. Porque qué problema que tiene. Pero el esposo exactamente lo mismo. Y ahí es donde yo me estoy quedando cada vez que voy. Eso me meten hasta las 12, 1 de la mañana escuchándole y hablándole a uno, háblele al otro. Y al último le dije, me hacen el favor, ese es un tema que hace 14 años lo estamos trabajando con usted y usted por eso no tiene nada, porque usted no se me ponen de acuerdo y son mejor 2 que 1, porque van a tener mejor paga por el trabajo. Pero están en una guerra. No, lo que pasa es que él no se sabe qué hace con la plata y él le dice exactamente lo mismo y así están agarrados casi 14, 15 años. Y el uno dice, no, es que yo quiero una finca en tierra fría. La otra dice, no, yo quiero una finca en Pacho. Y el otro dice, no quiero en Pacho, yo quiero en un lugar planito, esos pachos, nos vamos a botes por allá. Y así están agarrados y es una batalla de hace 15 años. Amén. Entonces, piense bien y esto te va a llevar a tener abundancia, a ser bendecido, a ser prosperado. Si lo hace apresuradamente, alocadamente, esto lo lleva a la pobreza, porque un mal negocio te puede quebrar. Todo eso que usted lo hizo durante años, ahorró un mal negocio. Un mal negocio. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Quién dijo? Lo dijo el Señor en Isaías 55, versos 8 y 9. Aquí el Señor aclara, sus pensamientos no son, por eso los pensamientos, póngalos a prueba, porque los pensamientos de usted y yo no son iguales a los del Señor. El Señor está pensando otra cosa. Ay, Señor, bendígame con ese carrito. Y pelea con el pueblo, Señor, y el Señor no le quiere dar un carrito, le quiere dar un carrote, una camioneta. Y usted está peleando, y el Señor se dice, ¿pero qué carrito quiere? ¿Quiere un carrito para pinchos, o para hamburguesas, o para asar? ¿Qué carrito quiere? He aprendido que al Señor toca especificarle las cosas. Señor, quiero así, 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 así. Y el Señor lo da así como yo quiera, pero especificándole al Señor. Pensamiento de Dios diferente a los míos. O sea que el Señor dice, ahora quiero que pienses como yo pienso. Actúe como yo actúe, viva como yo viva, sea santo como yo soy santo, sea perfecto como yo soy perfecto. O sea, piense como yo estoy pensando. Y al punto que Pablo dijo a la iglesia de los Corintios, le dice que pensemos que tengamos un mismo sentir y que pensemos una misma cosa. Y yo analizando, Dios mío, eso es más fácil de pronto colocar 1000 micos para una foto que pronto que lleguemos a pensar lo mismo que la iglesia, sabiendo que tenemos pensamientos diferentes. Pero Pablo se atreve a decir que pensemos lo mismo cuando tenemos la mente de Cristo, cuando estamos ensamblados Dios, llegamos a pensar aún lo mismo. Alguien dijo algo y lo apruebo y lo aprobamos. ¿Sabes por qué? Porque estamos pensando lo mismo, estamos en el espíritu y estamos pensando lo mismo. Complicado, pastora. Pensar uno igual a otro mechudo, no, es complicado, pastor, en serio, en serio, en serio. Y Pablo lo dice de esa manera. Isaías 59:7 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Mira el final de eso. Hay destrucción, hay quebrantamiento cuando yo tomo una mala decisión. Y arrepentirme, ay, sí, Dios, la embarré, sí, la embarré, pastor, la embarré, pastora, la embarré, hermana, la embarré, esposa, la embarré. Y ya porque ya vemos que la embarramos, porque son pensamientos de ¿qué? De iniquidad. Pero le tengo una buena.
Dice la palabra del Señor en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Mire los pensamientos que Dios tiene para esta iglesia, para los niños, para los jóvenes, para esa universidad. Por eso es importante que nuestros pensamientos se los desbordemos al Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor, ¿pensamientos de qué? De paz y no de mal. O sea, el Señor está pensando en ese momento cosas maravillosas en nosotros. Claro que sí. Piensa, no, lo voy a bendecir. Es más, le voy a dar su buen carro, le voy a dar su universidad, le voy a dar esto, le voy a ayudar a pagar esas deudas, le voy a fortalecer, lo voy a bendecir. O sea, el Señor está pensando, tiene planes y tiene pensamientos de bendición para nosotros, hermanos. Por eso nuestros pensamientos aprueban al Señor. Y terminé con lo siguiente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde está este texto? Filipenses 4:7. Y la paz de Dios en los pensamientos también es muy hincado a hacer yo mi voluntad. Cuando se ore por algo, siempre Dios va a colocar paz en ese negocio, en esa decisión que voy a tomar. Y si Dios coloca esa paz, aquí el texto lo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensad, y por eso la Biblia dice meditemos en la palabra, que nuestra mente esté llena de palabra, para que nuestra mente no sea un taller del enemigo, para que el enemigo no nos bombardee con tantos dardos. Pero mire, vuelvo y le leo este texto que está en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, mire, lo verdadero, 1, todo lo honesto, 2, todo lo justo, 3, todo lo puro, 4, todo lo amable, 5, todo lo que es de buen nombre, 6, si hay virtud alguna, 7, si alguno digno de alabanza, 8, en esto pensad. Mire cómo debe estar nuestra mente ocupada, en esto pensar servirle al Señor, pensar orar, pensar ayunar, pensar predicar la palabra. Uy, en estos días me llega una plática, voy a bendecir a alguien con una libra de chocolate, con un pan. O sea, pensar todo mira, aquí habla 8 cosas de lo que mi mente tiene que estar ocupada pensando día tras día, para que no estemos pensando, ¿qué tal será que la pared, que el vecino me la está gusaneando, me está gusaneando la cucha? Y vamos a, eso se nos va, ¿sabe a qué? La noche nos va a robar el sueño, usted va a perder el apetito, se va a cargar de ira, se va a amargar, y cuando se da cuenta, usted está hasta apartado del Señor. Iglesia, pensemos de acuerdo a este texto, pensemos de esta manera. Si van a venir dardos, probemos esos dardos, esos pensamientos. Colócate bien esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Jesús, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Sé que tu palabra nunca vuelve vacía, Dios de la gloria, Señor. Mira, Dios del cielo, Padre, la iglesia, Dios del cielo. Mira, Señor, esta palabra, Señor. Cuánta iglesia ha fracasado en muchas partes del mundo solamente porque pensó en algo y arrancó sin consultar, sin frenarse, sin esperar, sin consultar a Dios, sin decirle, Dios, es tu voluntad. Y mucha gente ha fracasado, Dios. Pero, Señor, nosotros somos sabios y entendidos. Danos hoy un corazón entendido para poder entender esta palabra y que podamos ser un padre cada día en nuestros caminos, porque son cientos de cosas, Dios de la gloria. Queremos, Dios mío, pensar en lo verdadero,
verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo que es de buena virtud, en lo que es digno de alabanza. Dios mío, Señor, pensemos en todas las cosas maravillosas que tú nos has dado, Señor, y muchos dardos, muchos pensamientos que nos han hecho lastimar a otras personas. Perdónanos, Dios, en esta mañana. Señor, regálanos esa mente de Cristo, de Dios mío. Renueva nuestra mente, quita los bloqueos mentales, Dios de la gloria. Quita, Señor, Dios de la gloria, Señor, esa apatía en la mente, Señor, Dios mío. Esa falta de entendimiento, Señor, quítala, Dios mío, Señor, y coloca tu presencia, Dios mío, mente renovada, mente bendecidas, mentes atentas, Dios de la gloria, corazones y mente, Dios mío, quita de arriba todo pensamiento. Mire esos pensamientos que han venido muchas veces, se han levantado contra lo que el plan, el propósito, los pensamientos de Dios, y nos han llevado, hay veces, a un fracaso, o nos han llevado a unas pruebas, a unos momentos difíciles, porque pensé, analicé, actué, Señor, sin haber consultado a ti, Señor, Dios de la gloria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Bendigo esta congregación, bendigo cada hermana, bendigo los niños, bendigo los hermanos, los jóvenes, Señor, que salgan bendecidos para sus hogares, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén.